Hola, en esta clase vamos a ver derivadas parciales, pero de segundo orden. En esencia es volver a derivar las primeras derivadas parciales, pero igual, parcialmente, dependiendo de la variable. Entonces vamos a tener 4. Empiezan igual con una función de dos variables, x y las parciales de segundo orden van a ser la parcial de x respecto a la parcial de x, o sea, derivar dos veces respecto a x, que es la primera que tenemos aquí. Se puede escribir así como f sub xx, también así, o sea, como la parcial de x de esta función, o se puede escribir con las deltas, así como con cuadrados, o de esta manera. O sea, aquí lo que diría es la derivada parcial respecto de x de esta función, y la función de adentro es la derivada parcial respecto de x de la función z. Luego la segunda es la derivada parcial respecto de y de la de x, o sea, xy. Luego tenemos yx y y, o sea, esas son las 4 opciones que tenemos. Y ahí les puse todas las maneras de escribirlo, cualquier notación es correcta. Estas se conocen, ahí en verde les puse como derivadas parciales cruzadas de segundo orden o derivadas parciales mixtas, así se les llama. Y normalmente esas dos son iguales. O sea, generalmente si derivan primero respecto a y y luego a x, o al revés, primero y luego a x, generalmente va a dar igual. Eso pasa para la mayoría de las funciones. Esta función es nuestro primer ejemplo. Y lo primero que necesitamos hacer es sacar las parciales de primer orden. Parcial respecto a x. Primer sumando xy cúbica. X está exponente 1, todo lo que la acompaña. Más segundo sumando 5y cuadrada, no hay x, esa va a ser 0. Tercer sumando 2x cuadrada y, lo que la acompaña es el 2y, y derivada de x cuadrada bajo el exponente, y luego le resto 1. El cuarto sumando, menos 6xy, como es exponente 1, es todo lo que le acompaña, que es el menos 6y. Y el último es más 1, así que esa derivada es 0. Ya haciendo las cuentas, esto es y cúbica más 4xy menos 6y. Luego la parcial respecto de y. Primer sumando, xy cúbica. X y derivada de y cúbica, 3y cuadrada. Segundo sumando, más 5y cuadrada, más 5 por 2y. Tercer sumando, como y está exponente 1, es todo lo que le acompaña. Cuarto sumando también está exponente 1, así que es todo lo que le acompaña. Y la última es 0, porque nada más tenemos un 1. Si hacemos las cuentas, esto queda de esta manera. Esta es la parcial respecto a x y esta es la parcial respecto a y. Y ahora sí ya podemos sacar las de segundo orden. Primero, x respecto a x. El primer sumando es y cúbica, entonces esa derivada va a ser 0. Segundo sumando es más 4xy. X está exponente 1, es todo lo que le acompaña, que es el más 4y. Y del tercer sumando, como no hay x, la derivada va a ser 0. Así que esta es esa primera derivada. Luego x y y. Vamos a derivar esta función, pero ahora respecto a y. Primer sumando es y cúbica, así que derivando queda 3y cuadrada. Segundo sumando más 4xy, y está exponente 1, así que la derivada es más 4x. Y tercer sumando menos 6y, y está exponente 1, todo lo que le acompaña es el menos 6. Y esta es la primera cruzada. Luego yx. Vamos a derivar ahora esta con respecto a x. Primer sumando 3xy cuadrada, x tiene exponente 1, es todo lo que le acompaña. Segundo sumando es más 10y, como no hay x, esa derivada va a ser 0. Tercer sumando 2x cuadrada más 2 y derivada de x cuadrada es 2x. Último sumando, menos 6x, x tiene exponente 1, todo lo que le acompaña. Y si hacemos esa multiplicación, queda así. Y en efecto, pues estas dos son iguales.
Y por último, y es igual a esta función, pero ahora con respecto a y. Primero sumando 3x y cuadrada. 3x derivado de y cuadrada, 2y. Más 10y, y tiene exponente 1, derivada es más 10. Tercer sumando, 2x cuadrada, no hay y, esa es 0. Último sumando, tampoco hay y, derivada es 0. Y esta queda 6xy más 10. Y ahí tenemos los 4 parciales de segundo orden. El segundo ejemplo es esa función, es una exponencial. Primero vamos a sacar las de primer orden. Con respecto a x. Recuerden que la fórmula para derivar una exponencial es derivo el exponente y copio la e tal cual está. En este caso el exponente es 2xy. Así que primero vamos a poner, bueno, primero el 9 está ahí de cajón, entonces se queda. Luego aquí entre paréntesis vamos a poner la derivada del exponente. Estamos derivando respecto a x. X tiene exponente 1, así que todo lo que le acompaña sería la derivada. Y luego copiamos la e con todo y su exponente. O sea, e a la 2xy. Y ya nada más hay que hacer la multiplicación. 18y por e a la 2xy. Y esta sería la primera. Luego, con respecto a y, el 9 está de cajón. Aquí adentro vamos a poner la derivada del exponente. En este caso estamos derivando respecto a y. Y también tiene exponente 1, así que sería todo lo que le acompaña, que es 2x. Y luego copiamos la e tal cual está. Igual hacemos la multiplicación. Y si se fijan, lo único que cambia es que aquí arriba tenemos una x y acá abajo, que diga y abajo x. Esas son las de primer orden. Ahora, las de segundo orden. Vamos a derivar esta con respecto a x. Pero esta va a ser una multiplicación de funciones. Recordemos que esa fórmula es derivada de la primera por la segunda más primera por derivada de la segunda. En este caso, en este caso, esta va a ser f y la exponencial va a ser la función g. Primero tenemos que poner la derivada de f, 18y. Como estamos derivando respecto a x y no tiene x, esa derivada va a ser 0. Y la vamos a multiplicar por g, que es e a la 2xy, más la f, que es 18y, por la derivada de g. G es una exponencial, vamos a utilizar la fórmula azul. Derivamos el exponente y luego copiamos la e. Ahí adentro vamos a poner la derivada de 2xy, como es con respecto a x y x tiene exponente 1, la derivada es 2y y luego copiamos la e tal cual está. El primer sumando pues va a ser 0, 0 por lo que sea 0. Y después el siguiente. Tenemos puros positivos, así que queda positivo, 18 por 2, 36, y por y cuadrada y la e. Y esta sería la primera de segundo orden. Ahora, vamos a derivar esta, la parcial respecto a x, pero ahora la vamos a derivar respecto a y. Acuérdense que se lee como de hacia acá, de derecha a izquierda. Entonces, esta es la primera y esta es la que vamos a hacer respecto a y. De nuevo sigue siendo una multiplicación de funciones, la verde sigue siendo f, la roja sigue siendo g, y ya nada más cambio respecto a quién vamos a derivar. La derivada de f. F es 18y, como es respecto a y, pues es 18 esa derivada. Luego tenemos que copiar la g tal cual está, que es e a la 2xy, más copiamos a la f y luego derivamos a g. La derivada de la exponencial es derivo el exponente y copio la e. Derivada del exponente 2xy, ya está exponente 1, la derivada es 2x. Y ya solamente hacemos cuentas. 18 e 2xy más
36xy por la e. Y esa es la primera cruzada. Luego vamos a hacer la otra cruzada. Vamos a derivar esta respecto a x. Esta igual va a ser una multiplicación de funciones. Esta va a ser f y la exponencial sigue siendo g. Primero, derivada de f, 18x. La estamos derivando respecto a x. Entonces esa derivada es 18. Y luego copiamos la g, que es la exponencial, más la f tal cual está, que es 18x, por derivada de g. Como es derivada de una exponencial, acuérdense la fórmula azul, derivo el exponente y copio la e. Derivada de 2xy. X tiene exponente 1, la derivada es 2y. Y haciendo cuentas, queda exactamente igual a la de arriba. Así que de nuevo coincide. Y ya por último, vamos a derivar a la de y respecto a y. Derivada de f, 18x. Como no hay y, esa derivada es 0. Y la multiplicamos por la g, que es e a la 2xy. Más, copiamos la f tal cual está, por derivada de g, derivada del exponente, y adentro ponemos la del exponente y luego copiamos la e. 2xy respecto a y tiene exponente 1, la derivada es 2x. El primero de nuevo se cancela y queda 36x cuadrada e a la 2xy. Y ya sacamos las 4 parciales. Tercer ejemplo, la derivada de un logaritmo natural es: abajo copio todo lo que haya adentro de los paréntesis y arriba lo derivo. Así que primero vamos a sacar las de primer orden respecto a x. Abajo vamos a copiar todo lo que está dentro del paréntesis y arriba lo voy a derivar. Derivada del primer sumando, x cuadrada. Como es con respecto a x, pues esa derivada es 2x. Y la derivada de y cuadrada, como no tiene x, va a ser 0. Así que esa es la primera parcial. Luego, respecto a y. Abajo copio todo lo que hay adentro y arriba derivo. Derivada de x cuadrada no tiene y, 0. Derivada de y cuadrada, 2y. Y ya tenemos las de primer orden. Ahora, x. Vamos a derivar esta respecto a x, pero esta es una división de funciones. Derivada de una división es derivada de la de arriba por la de abajo, menos la de arriba por la derivada de la de abajo sobre la de abajo al cuadrado. Esta pues corresponde a la f y esta corresponde a la g. Así que primero derivada de f, 2x, la derivada es 2 por la g. Menos, copiamos la f y por la derivada de g, derivada de x cuadrada, 2x, derivada de y cuadrada, 0 porque no tiene x. Y luego la g toda al cuadrado. Si hacemos cuentas, esto nos queda 2x cuadrada más 2y cuadrada menos 4x cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada, todo al cuadrado. Y estos dos términos se van a sumar. 2x cuadrada menos 4x cuadrada queda menos 2x cuadrada. O sea, no voy a borrar aquí. Así es como queda. Este es un más. Y esta es la parcial. Luego, primera cruzada. Ahora vamos a derivar esta misma función, pero respecto a y. Pero la fórmula sigue siendo la verde porque es una división de funciones. Primero la derivada de f. F es 2x, no tiene y, así que esa derivada es 0. Y esa la vamos a multiplicar por g. Menos, copiamos la f que es 2x y derivamos a la g.
x cuadrada, como no tiene y, esa derivada va a ser 0, y luego y cuadrada es 2y. Y abajo, entre esta al cuadrado. Esto se va a hacer 0, y este queda negativo, 2 por 2, 4, xy, y entre la de abajo al cuadrado. Y ya tenemos ahí la siguiente. Ahora, vamos a derivar esta, pero respecto a x. Esta también es una división de funciones. Esta es la f y pues la de abajo es la g. Así que seguimos utilizando la fórmula verde. Primero, derivada de f, 2y. Pero estamos derivando respecto a x. Así que esa derivada va a ser 0 por la de abajo. Menos la f por la derivada de la g respecto a x. Entonces x cuadrada, su derivada es 2x, y la derivada de y cuadrada es 0 porque no tiene x. Y entre la g al cuadrado. Esto de nuevo es 0, menos 4xy entre la de abajo al cuadrado, y pues otra vez estas dos sí son iguales. Ya por último vamos a hacer la de y respecto a y. Borré las otras para poder hacerlo aquí abajito. Entonces es derivada de esta respecto a y. Primero la derivada de f, 2y, esa derivada es 2 por g, que es x cuadrada más y cuadrada, menos, copiamos a la f tal cual y derivamos a la g. X cuadrada, esa derivada es 0 porque no tiene y derivada de y cuadrada es 2y. Entre x cuadrada más y cuadrada, todo el cuadrado. Esto queda 2x cuadrada más 2y cuadrada menos 4y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada, todo al cuadrado. Y estos dos términos los podemos sumar. 2y cuadrada menos 4y cuadrada es menos 2y cuadrada. Así que aquí mismo lo voy a escribir. Así es como quedaría. Y ya obtuvimos todas. En este ejemplo nos piden evaluar las parciales de segundo orden de esa función en el punto 2,3. Esa función es el primer ejemplo que vimos, así que ya les escribí ahí cuáles fueron las parciales que obtuvimos y lo único que tenemos que hacer es evaluar. Entonces, pues igualito que si evaluaran cualquier función, para esta vamos a usar esa notación. Es 4 por y, que es 3, y es 12. Luego la cruzada en el 2,3 es 3 por y cuadrada, que es 3 al cuadrado, más 4 por x, que es 2, menos 6, y eso les va a dar 29. Y sería lo mismo que evaluar la otra cruzada, pues en ese mismo punto. Y la y en el 2,3 es 6 por x, que es 2, por y, que es 3, más 10, y eso es 46. Recuerden que pueden utilizar esta notación o pueden utilizar las otras que habíamos visto. O sea, 2,3 o esta otra notación. X igual a 2, y igual a 3. Cualquiera de esas notaciones que quieran utilizar está bien. Aquí les dan la función 7 constante y les piden encontrar esa parcial de tercer orden. Pero la derivada de una constante, no importa respecto a qué están derivando, es 0. Entonces cuando deriven una vez, 0. Cuando deriven otra vez, 0. Cuando deriven 3, 4, 5, 500 veces va a seguir siendo 0. Así que cualquier derivada parcial de esta función es 0. Es decir, esta parcial que les están pidiendo aquí, y(x)(x), esa parcial es 0. Y si la evalúan en cualquier punto, pues sigue siendo 0. Ahora les dan esa función y les piden encontrar esta parcial de tercer orden. Tercer orden porque están derivando 3 veces, k, l.
Primero tienen que, acuérdense que cuando estamos en esta notación, aquí sí vamos de izquierda a derecha. Esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera derivada. Así que primero hay que sacar respecto acá. Y esa sería derivada del primer sumando, 5L cúbica, eso es lo que le está acompañando. Y derivada de k a la 6 es 6k a la quinta. Menos L está acompañando y derivada de k a la 7 es bajo y le resto 1 al exponente. Si hacen cuentas, esto es 30L cúbica k a la 5 menos 7L k sexta. La siguiente que tenemos que sacar es respecto a acá. Primer sumando, 30L cúbica ya está ahí. Y derivada de k a la quinta es 5k4. Menos 7L está ahí. Y derivada de k a la 6, 6k quinta. Haciendo cuentas, eso es 150L cúbica k cuarta menos 42LK quinta. Y la última que tenemos que hacer es respecto a L. Del primer sumando, lo que está acompañando a la L es el 150k a la cuarta. Y derivada de L al cubo es 3L cuadrada. Menos lo que está acompañando a la L está exponente 1, así que la derivada sería todo lo que está junto a ella, que es 42k quinta. Y ya si hacen estas cuentas, esto es 450 L cuadrada k a la cuarta menos 42k a la quinta. Y esta es la derivada parcial, pero les piden evaluar. Entonces ya solamente restaría que evaluaran en el 8,1. O sea, 450 por L, que en este caso vale 8 al cuadrado, por K, que es 1 a la cuarta, menos 42 por K, que es 1 a la quinta. Y esto les debe dar 28.758. Y ese sería el resultado. En este ejercicio nos dan esa función y se nos pide que comprobemos esta condición de aquí abajo. Que si sumamos esas dos parciales, eso va a dar 0. Este fue el tercer ejemplo que vimos arriba. Entonces ya les voy a escribir lo que nos habían dado esas derivadas. Esta nos dio 2y cuadrada menos 2x cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. Y la otra esto de acá. Así que vamos a comprobarlo. Primero es esta de aquí. X respecto a X. Así que nos dice que si nosotros sumamos esto, hay que hacer estas operaciones. Esta función es esta de aquí, así que vamos a escribirla. Más esta otra función de acá. Y ahora vamos a sumarlas. Esto es una suma de fracciones y como abajo tienen el mismo denominador, pues las puedo sumar tal cual. El denominador es este y nos queda 2y cuadrada menos 2x cuadrada más esto de acá, más 2x cuadrada menos 2y cuadrada. ¿Y qué pasa? Y cuadrada menos 2y cuadrada se cancelan. Y menos 2x cuadrada más 2x cuadrada se cancelan. Así que nos queda 0 sobre la función de abajo. Y 0 entre algo es 0. Así que efectivamente esa suma de parciales nos da 0. El último ejercicio nos dice que la producción depende del capital invertido, que es K, y de la fuerza laboral, que es L. Recuerden que el capital se mide en miles de dólares y la fuerza laboral en horas trabajador. El primer inciso nos pide una interpretación económica del signo de esa derivada parcial. Primero vamos a ver quién es esa derivada parcial. Si lo escribimos en la otra notación,
es la derivada parcial respecto a L de esta función de aquí adentro. O sea, la derivada parcial respecto a L de la derivada parcial de Q respecto a L. Eso quiere decir, recuerden que la derivada parcial, o sea, aquí como una nota al lado, la derivada parcial lo que nos decía es ¿qué le pasa a la función f cuando x va aumentando? Eso es lo que nos decía la derivada parcial. ¿Qué es lo que le sucede a esa función de adentro? En este caso, nuestra función de adentro es esta. O sea, lo que nos va a decir esta derivada parcial es lo que le pasa a esta función de aquí adentro cuando mi L va creciendo. Respecto al signo, pues puede ser negativa o puede ser positiva. Primero vamos a analizar lo que sucede cuando es negativa. Si esta función es negativa, eso significa que a medida, entonces, cuando L aumente, mi función que tengo aquí va a disminuir. Ajá, o sea, acuérdense de eso. Si esta es negativa, entonces eso significa que f va a disminuir. Y si es positiva, entonces eso significa que f va a aumentar. Eso es en términos generales para cualquier función. Pero aquí en este caso mi función se llama derivada parcial de q respecto a L. Vamos a escribirlo. Cuando L aumente, esta función va a disminuir. Ahora, ¿quién era esa función? La derivada parcial de q respecto a L, recordemos que era la productividad marginal de mano de obra. Así se llamaba esta derivada parcial. ¿Y qué es lo que representaba? Lo que representa es cómo afecta a la función de producción el agregar una hora trabajador extra y mantener el capital al mismo nivel. Eso ya lo vimos en otra clase. Este productividad marginal lo que nos dice es qué le va a pasar a mi función Q cuando yo agrego una unidad más de L. En este caso L representa la fuerza laboral. Entonces, si yo agrego una hora trabajador más, pues ¿qué le pasa a mi función de producción? Puede ser o que aumente o que disminuya. Pero eso es lo que nos dice esta derivada. Entonces, aquí lo que tenemos arriba, en negro, querría decir, o sea, si lo escribimos en otras palabras, significa que cuando L aumente, la productividad marginal de mano de obra, que así es como se llama esta función de acá, va a disminuir. O sea, que a medida que L esté aumentando, lo que le va a pasar, o sea, a medida que L sea cada vez más grande, si yo agrego una hora trabajador extra, mi producción va a hacerse más pequeña. Eso es lo que significa. O sea que cuando mi L sea enorme, o sea, no se hace cuenta, hagan de cuenta. L, aquí está. Entonces, pues L cada vez crece, ¿no? Entonces, cuando estemos acá, o sea, que L sea gigantísima, eso quiere decir que en cuanto sea, o sea, cada vez que L sea más grande, mi producción se va a ir para abajo en cuanto yo aumente una hora más. Eso es lo que significa. Y entonces, si yo quisiera que mi producción pues aumentara, lo que yo necesito es que mi L sea chiquita, porque entre cada vez sea más grande va a ser peor. Por lo tanto, la adición
de una hora trabajador más tendrá un mayor efecto, o sea, va a ser mejor, me va a convenir más, un mayor efecto en la producción cuando la fuerza laboral sea pequeña que cuando sea grande. O sea, que me conviene más que mi fuerza laboral sea pequeña si lo que yo quiero es añadir una hora trabajador más. Eso es lo que significa que esa derivada sea negativa. Ahora el otro caso, cuando esa derivada era positiva. De nuevo, esa derivada es la parcial respecto a L de esta función de aquí adentro. O sea, nos dice lo que le pasa a esta función de aquí adentro cuando L crece. Como es positiva, quiere decir que la función de aquí adentro aumenta cuando L aumenta. O sea, como es positiva, si mi L crece, mi función de adentro también crece. Esta habíamos dicho que era la productividad marginal de mano de obra. Entonces esa productividad va a aumentar conforme L, que es la fuerza laboral, va a ir creciendo. Es decir, que entre mi fuerza laboral sea más grande, si yo agrego una hora trabajador extra, mi producción va a crecer más. Eso es lo que significa. Por lo tanto, la conclusión es que al añadir una hora trabajador más, se va a tener un mayor efecto cuando mi fuerza laboral es grande que cuando es pequeña, porque entre esta sea más enorme, esa productividad va a aumentar cada vez más. Por eso me conviene hacer esta adición cuando mi fuerza laboral sea grande. Esa es la diferencia entre estas dos. En estas dos, o sea, si esta sale negativa, lo que me conviene es una fuerza laboral pequeña. En cambio, si es positiva, lo que me conviene es una fuerza laboral grande. Normalmente, bajo las condiciones adecuadas, sucede que de hecho esta es negativa. ¿Por qué? Pues eso ya les va a corresponder a ustedes investigarlo para su tarea, pero eso normalmente sucede bajo las condiciones adecuadas. Ahora el inciso B nos pide hacer exactamente lo mismo, pero para K. Entonces, primero, ¿quién es esta derivada? Es la derivada parcial respecto a K de la función que está aquí adentro. O sea, lo que nos va a decir esta derivada es si esta función aumenta o disminuye cuando K crece. Si es negativa, entonces la función de adentro va a disminuir cuando K crezca. Esta función, recordemos que es la productividad marginal de capital. Y esa productividad va a disminuir cuando el capital sea cada vez más grande. La productividad marginal de capital nos dice cómo afecta a la producción el que aumentemos el capital en una unidad. O sea, si yo invierto $1000 más, ¿qué onda con la producción? Eso es lo que me va a decir esa productividad marginal. Y como esa productividad está disminuyendo, cuando K crece, eso quiere decir que entre K, el capital, sea cada vez más grande, entonces mi producción va a disminuir si yo voy creciendo mi capital, o sea, si yo voy añadiendo $1000 más. O sea, si yo estoy tratando con un capital muy enorme, no me conviene añadir $1000 porque mi producción va a ir disminuyendo. Por lo tanto, este aumento tiene un mayor efecto o nos conviene más cuando la inversión de capital es pequeña que cuando es grande. Nos conviene más que sea pequeña si este signo es negativo. Ahora, si es positivo, pues va a ser al revés, porque esta función va a aumentar cuando K crezca. O sea, la productividad marginal de capital va a aumentar. O sea que en cuanto K sea más grande, si yo invierto $1000 más, mi producción va a crecer. Lo que quiere decir que en este caso el mayor efecto que vamos a obtener es cuando mi inversión de capital es grande. Así, y para eso nos sirve este análisis.
O sea, yo quiero saber, pues, ¿qué me conviene más? ¿Qué me conviene más? ¿Invertir en capital o aumentar mano de obra? Y entonces yo saco esos signos de esas segundas derivadas y veo, bueno, a ver, para empezar, ¿yo qué tengo? ¿Tengo una fuerza laboral grande o pequeña? No, pues es pequeña. Bueno, entonces, como me conviene aquí cuando es pequeña, tengo que ver que sea negativo, porque si es positivo y mi fuerza laboral es pequeña, pues no me va a convenir tanto, ¿no? Y lo mismo para el capital, o sea, si mi capital es grande o es pequeño, pues qué onda con este signo y yo voy a ver si me conviene o no aumentarlo. Y esas serían las aplicaciones de segundas derivadas parciales.